Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a nuestras pantallas. ¿Alguna vez han sentido esa energía inconfundible entre dos personas, esa conexión que te dice que hay algo más profundo, algo que va más allá de lo superficial? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, pero con un enfoque muy específico. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem, o más bien, en lo que parece ser la dinamita relación entre ellos. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande es todo para Kerem, ¿qué oculta él? Esta frase, aunque corta, encierra un universo de posibilidades y especulaciones que hoy vamos a explorar juntos. Así que pónganse cómodos, agárrense bien porque vamos a desgranar cada detalle, cada gesto, cada posible pista que nos lleve a entender esta poderosa conexión y, sobre todo, a descubrir si detrás de tanta devoción hay algo que Kerem podría estar guardando. Y antes de empezar, recuerden, si son nuevos por aquí, este es su hogar para todos los chismes, análisis de relaciones y todo lo que nos haga suspirar, reír y, por supuesto, debatir. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a la acción. Hoy nos adentramos en la conexión que parece unir a Hande y Kerem de una manera tan profunda que las palabras se quedan cortas. Hemos visto incontables momentos, declaraciones y gestos que apuntan a que Hande no es solo una persona en la vida de Kerem, sino que representa un pilar fundamental, un universo entero. Pero, ¿qué significa realmente cuando decimos que Hande es todo para Kerem? Significa que su felicidad parece estar intrínsecamente ligada a ella, que sus decisiones a menudo giran en torno a su bienestar y aprobación, y que en general, irradia una admiración y un amor que traspasan la pantalla. Hemos sido testigos de cómo Kerem habla de Hande, de cómo la mira, de cómo la defiende. Son gestos que no se fingen fácilmente, que nacen de una genuina conexión emocional. Pero como en toda gran historia, hay capas, y es ahí donde entra la pregunta clave: ¿qué oculta él? Esta pregunta no nace de la nada, sino de esa sutil sensación que a veces tenemos, esa pequeña inquietud que nos dice que quizás, solo quizás, hay algo más. ¿Podría ser que esta devoción total sea una forma de compensar algo? ¿O tal vez esconde inseguridades que solo Hande logra mitigar? ¿Podría haber presiones externas que lo lleven a proyectar una imagen de perfecta armonía? Analicemos las diferentes vertientes. Primero hablemos de las muestras públicas de afecto y admiración. Kerem no ha escatimado en demostrar lo importante que es Hande para él. Desde dulces dedicatorias en redes sociales hasta emotivas declaraciones en entrevistas, cada oportunidad parece ser un motivo para resaltar la presencia de Hande en su vida. Él la describe como su apoyo, su inspiración, su todo. Y cuando decimos todo, no hablamos de algo pequeño. Hablamos de la persona que le da sentido a su día, que lo entiende como nadie, que lo hace mejor. Hemos visto cómo sus ojos brillan cuando habla de ella, cómo su voz se suaviza, cómo su postura cambia cuando ella está cerca. Esta comunicación no verbal es tan poderosa como cualquier palabra. Es el lenguaje universal del amor y la conexión profunda. Ahora, pasemos a la especulación. Cuando una relación parece tan perfecta, tan idílica, es natural que uno se pregunte si es real al 100%, o si hay algo que se está manteniendo en segundo plano. Y es ahí donde entra la pregunta del título: ¿qué podría estar ocultando Kerem? Una posibilidad es que esta entrega total sea una respuesta a sus propias inseguridades. Quizás en el pasado ha tenido experiencias que lo han llevado a aferrarse fuertemente a las personas que le dan estabilidad y amor incondicional. Hande podría ser esa persona que le ha brindado esa seguridad que él tanto anhela, y su forma de retribuir es esa devoción absoluta. Podría ser que sin ella Kerem se sienta vulnerable, perdido, y por eso la idealiza y la pone en un pedestal, para asegurarse de que nunca se aleje. Otra teoría es que esta relación tan intensa sea una especie de escudo. Tal vez para Kerem ser tan abierto sobre su amor por Hande es una manera de protegerla, de proteger su espacio, de alejar a cualquier persona o influencia externa que pueda amenazar su vínculo. En el mundo del espectáculo, las relaciones están bajo constante escrutinio. Al presentarse como un hombre completamente enamorado y devoto, Kerem podría estar creando una barrera, una imagen pública que diga: ella es mía, y mi amor por ella es inquebrantable. Esto podría ser una forma de controlar la narrativa y mantener a raya los rumores o las tentaciones. También hay que considerar las presiones de la industria.
El mundo del entretenimiento exige mucho y, a veces las relaciones se convierten en un factor de imagen pública. Si Kerem y Ande son una pareja icónica, una power couple en su ámbito, podría haber una presión implícita para mantener esa imagen de perfección. Quizás las entrevistas, las apariciones públicas, todo está orquestado para proyectar esta imagen de amor incondicional. En este escenario, lo que Kerem oculta no sería algo negativo en sí mismo, sino la realidad del esfuerzo que implica mantener esa imagen de armonía perfecta. Podría ser que haya momentos de duda, de discusión, de retoques, como en cualquier relación real, pero que él prefiere no exponer para no romper la magia que el público tanto ama. Pensemos también en la posibilidad de que Kerem simplemente sea un romántico empedernido, un hombre que ha encontrado en Ande a su alma gemela y que no tiene nada que ocultar, sino que simplemente está viviendo su amor de una forma muy intensa y transparente. A veces la ausencia de un secreto es en sí misma una fuente de intriga. Quizás él oculta la profundidad de su amor, la magnitud de lo que Ande significa para él, porque cree que las palabras no son suficientes. Su forma de ocultar es, paradójicamente, revelarlo todo a través de sus acciones y gestos. Él podría estar ocultando la simple verdad, que Ande ha transformado su vida de una manera tan radical que él mismo aún está procesándolo, y que su devoción es su forma de asimilar esa revolución. Otra perspectiva es la del crecimiento personal. Quizás, Ande ha sido un catalizador para que Kerem evolucione como persona. Ella podría haberlo animado a superar miedos, a perseguir sus sueños, a ser más compasivo, a encontrar un equilibrio en su vida. Si ese es el caso, lo que Kerem oculta es su propia transformación, que ha sido posible gracias a Ande. Él podría estar guardando la gratitud profunda por esa influencia, y su devoción es su forma de honrarla y de perpetuar esa fuente de crecimiento en su vida. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, hipótesis basadas en lo que vemos y en cómo interpretamos las relaciones humanas. La verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Sin embargo, es precisamente esta ambigüedad la que hace que su historia sea tan cautivadora. Cuando una figura pública se muestra tan vulnerable y abierta sobre sus sentimientos, inevitablemente genera preguntas. ¿Es amor puro y simple, o hay una complejidad oculta? Analicemos algunos de sus momentos más emblemáticos. ¿Recuerdan esa vez que Kerem habló de cómo Ande lo ayudó a superar un momento difícil en su carrera? O cuando ella, en una entrevista, describió a Kerem como su roca, su confidente. Cada una de estas anécdotas, por pequeñas que parezcan, construye el tapiz de su relación. Y es en esos pequeños detalles donde podemos buscar las pistas. ¿Su devoción es una forma de retenerla, o de celebrarla? ¿Es una necesidad, o una elección libre y plena? Podríamos pensar también en la posibilidad de que Kerem tenga un plan a largo plazo con Ande, un futuro que él visualiza y que quizás aún no está listo para revelar completamente al público. Su compromiso y devoción podrían ser una forma de sentar las bases para ese futuro, asegurándose de que su relación sea sólida y capaz de resistir las pruebas del tiempo y de la fama. Lo que oculta en este caso sería la magnitud de sus planes, el diseño completo de un futuro que ha construido en su mente, con Ande en el centro de todo. En resumen, la idea de que Ande es todo para Kerem sugiere una conexión profunda, una dependencia emocional positiva y una admiración sin límites. Las preguntas sobre lo que él podría ocultar abren un abanico de posibilidades, desde inseguridades personales y presiones de la industria, hasta un amor tan intenso que roza lo incomprensible, o simplemente planes de futuro que aún no están listos para ser desvelados. Lo que sí es innegable es la fuerza de su vínculo, la química que traspasa la pantalla y la devoción que Kerem muestra hacia Ande. Ya sea por las razones que sean, su relación se ha convertido en un referente para muchos, un ejemplo de amor y apoyo mutuo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las profundidades de esa conexión especial entre Ande y Kerem, y hemos planteado algunas preguntas intrigantes sobre lo que podría haber detrás de tanta devoción. Hemos hablado de cómo su amor parece ser el eje central de sus vidas, y de cómo las especulaciones sobre lo que Kerem podría ocultar son tan variadas como las interpretaciones de una obra de arte. Recuerden, el amor en todas sus formas es complejo y fascinante, y las relaciones públicas aún más. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué oculta Kerem, si es que oculta algo? ¿O simplemente es un hombre profundamente enamorado que no teme mostrarlo?
Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sé que a toda nuestra comunidad también. Y si este vídeo les gustó, si les hizo pensar, sentir o simplemente entretenerse, por favor, no olviden darle un gran like. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, o simplemente con cualquiera que disfrute de un buen análisis de relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.